Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. ¿Qué tal? Muy buenas, Ángel. Pues Bueno, mira, ahí parece que está ahí Palpatine tocando la batería. casi casi, ¿verdad? Bueno, es un grupo que se llama Sun. La canción se llama, me parece que se llama Live, ¿vale? Porque claro, qué curioso, se llama Live y es un directo, que también es el Live. O sería Live, ¿no? El directo. Bueno, dice, ella se llama Sun, la cantante brutal Pop Survivor. Ella fue la primera que escuchó y así es la que comparte. No tengo muy bien lo que quiere decir con esto. Son de Bueu que patrocina la reacción. Gracias, por cierto. Em, bueno, dice que estemos atentos al final. Bueno, nos da pues una indicación de cuándo comienza la canción, porque claro, empieza un poquito ya empezado. Es como una especie de vídeo de una media hora, pero donde vamos a empezar serían, digamos, en los 10 últimos minutos, que es lo que vamos a poner a continuación, y a partir de ahí, pues a darle candela, como se dice por aquí en Andalucía. Sí, sí. Así que, amigos, Darle ya sabéis, tralla al mono, ¿no? eso es. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Now that you're out of my life, I'm so much better. Thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. Thought that I'd be broke without you, but I'm richer. Thought that I'd be sad without you, I love harder. Thought I couldn't go without you, now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you, smarter. Thought that I'd be stressed without you, chilling. Thought I couldn't tell without you, so 9 million. I'm a survivor, I'm not gonna give up. I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive, keep on surviving. I'm a survivor, I'm not gonna give up. I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive, keep on surviving. Thought I couldn't breathe without you, I'm inhaling. Thought I couldn't see without your perfect vision. Thought I couldn't last without you, but I'm lasting. Thought that I would die without you, but I'm living. Thought that I would fail without you, but I'm not done. Thought it would be over for now, but it won't stop. Thought that I would self-destruct, but I'm still here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. I'm a survivor, I'm not gonna give up. I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive, keep on surviving. De verdad que no me esperaba, claro, ahora, cuando el Survivor, no me esperaba que fuera este cover, ¿vale? Claro, y claro, tampoco sabía yo que tenía el sobrenombre de la cantante Brutal Pop. ¿Qué es ella? Ella es la cantante Brutal Pop que se llama San. Brutal Pop. Claro, efectivamente. Ahora ya me empiezan a cuadrar las cosas. Perdona mi ignorancia, son de Boe. Esta canción era de los Black Eyed Peas. No, no, no. Esta era de la banda que tenía antes Beyoncé, creo. em, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Sí, cuando estaba, eran tres. Efectivamente. Ya. Em, a ver si lo encuentro. Destiny Child. Es Destiny verdad. Child. Era. Pues claro, es un cover de Destiny Child, tío. Y por eso, cuando ya he identificado la melodía, digo, no me lo estoy creyendo, tío. Digo, ostras, ¿qué es este cover? Sí, Claro, haciendo ahí growls. sí, Se le sí, ha sí. escapado a alguien. Lo mismo era, el bajista me recuerda a Mágico González, antiguo jugador de fútbol del Cádiz.
Anda que entre que le has dicho que Palpatine está tocando la batería Está Palpatine y tocando la batería y al bajo Mágico González. González, sí, sí. ¿Y ella quién es? ¿Rapunzel tocando la guitarra? Es decir, No sé, pues, casi, casi, perfectamente casi, podría ser, casi. sí, sí, con tatuajes ahí. Además, Anda. me llama la atención el tatuaje porque no es negro, ¿no? No, Es como marrón, sí, las líneas, ¿eh? yo diría que son tonos rojizos. Claro, con la luz puede variar un poquito, ¿no? Pero bueno, bueno, me gusta el planteamiento que están haciendo. Así que bueno, me parece cuanto menos Sí, sí, interesante. original. Sí, sí, bueno, se supone bueno, por lo que estoy viendo que San, el género que ella toca, lo autodemina brutal pop, ¿vale? Así que es Bueno, una pues mezcla de pop convencional y rock metal. Bueno, es decir, ella lo que intenta hacer son, digamos, la parte pop sería el tema de líneas melódicas pegadizas, el tema colorido y tal, y después el metal, pues los growls salvajes, los screamings, el doble pedal de la batería, es decir, incorporar elementos así, bueno, básicamente, pero de todas maneras, creo que es algo que ya está bastante, bastante integrado en el metal moderno, ¿verdad? sí, El ir combinando cada vez, muchas veces, es difícil definir a una banda por un único estilo porque las bandas, muchas, ya es muy frecuente de metal que metan cosas de jazz, que metan cosas de funk, que metan cosas de pop, que metan... em, que realmente es complicado autodefinir una banda. Antes era muy, esta banda es death metal, esta banda es thrash, esta banda es power metal, esta banda es, pero ahora no, efectivamente. Ahora ahora como no. ya van mezclando estilos, pues Claro, ahora te puedes encontrar, ¿eh? casi nadie se queda en un único estilo. De hecho, durante una canción hay grupos que te muestran tres y cuatro estilos Sí, sí. y te vuelven ahí medio loco. Pero ahora todo el mundo hace cinco más, todo el mundo hace progresivo. eh, ¿Por qué? Porque el nivel técnico de las bandas ha subido como la espuma. ¿Por qué? Porque en tu época, David, y en la mía, cuando querías aprender un instrumento, o tenías un amigo que te enseñara, o tenías la suerte de poder pagarte unas De clases, pagarlo, claro, y hoy efectivamente. día Internet te proporciona toda clase Profesores de efectivamente, vídeo, de todo. de todo lo que Puedes tú aprender en tu quieras. casa sin pagar un duro, ¿no? Está el conocimiento de cientos de miles de horas de enseñanza si lo quieres aprovechar a tu disposición. Em, Así que bueno, lógicamente, pues con el poder de Internet en tus manos, el que quiera realmente aprovecharlo puede aumentar su curva de aprendizaje y de rendimiento una barbaridad, más en comparación con lo que había antiguamente. Sí, sí. Bueno, pues me está gustando, me parece muy interesante la propuesta. Aquí tenemos a Palpatine dirigiéndose a Sí. la cámara. Además lleva una capucha muy, Sí, no sé, es original, pero no sé dónde la lleva enganchada. No sé si en el sí, jersey tiene una especie de o... encaje que no sé si sale de Semana Santa pero es curioso, sí. Nada, muy bien. A mí me gusta la gente que tiene un estilo diferente. Parece un festival. hmm, Lamentablemente no veo mucha gente. Estoy yo así inclinándome como si fuera Es verano, que ¿sabes? si es verano y está pegando el sol ahí en donde está el Sí. público ¿Sabes? bastante Esto, importantemente, pues esto tiene pinta de ser un festival en el que ellos son de los grupos que están abriendo de día claro, y claro. todavía no hay mucha gente. Eso es lo malo de ir a festivales grandes en los que hay tantos grupos que, claro, la gente tiene que un poquito que distribuir el tiempo. No Sí, puedes estar las 14 horas del día ahí viendo enfrente. ahí grupos, Efectivamente, claro. hay que un poquito administrarse, ¿no? Así que, bueno, pues venga, vamos a continuar.
give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. My milkshake brings all the boys to the garden. They're like, it's better than yours, dear mine. It's better than yours, I can teach you. But I have to toss my milkshake brings all the boys to the garden. They're like, it's better than yours, dear mine. It's better than yours, I can teach you. But I have to touch my life to forget. High life pain, so to catch me the put. I got pieces of my name. If you come around, hey, I'll make 'em all day. I got one done in a second if you wait. You know I'm not gonna diss you on the internet. Cause my mama taught me better than that. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. Vous l'avez reconnu ou pas? En ce moment même, notre chère Beyoncé est au Stade de France, je crois. Bon, bah, comme vous voyez, j'ai été influencée par Destiny's Child de Janet Jackson, tout autant comme Eric Rutan, Escarve, et Pitbull's in the Nursery, et Cannibal, les Morbid Angel, et vous voyez quoi. Bon, avant de se quitter les amis, parce que c'est court, ces premiers sets au Hellfest, je voudrais vous chauffer la voix pour la journée, ok? C'est important de prendre des bons gestes, d'accord? Donc on va bien se mettre les pieds parallèles, on déverrouille les genoux, le bassin légèrement vers l'avant, ok? Et à 3, on va faire sortir le cri le plus fort, le plus culte, ce que vous voulez qu'on a. On est prêt à la photo aussi? Ah, la photo, elle était pas prête. Vous voyez, il faut toujours être prêt. On fait un petit horns up pour l'occasion. 1, 2, 3. Yeah! Ok, Hellfest, mais c'était un peu léger ça. On va faire ça un peu mieux, ok? 1, 2, 3. Ah, vous êtes bon le Hellfest, on m'avait pas menti, hein. J'ai écrit cette chanson pour un gars qui s'appelle John. John from fucking America. Aïe aïe aïe. Vous savez, ce John, je l'aime pas trop, hein. Mais bon, 1, 2, 1, 2, 3 et... Money, 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 dollars for the dummy, diamonds for the funny, and the guns for the scummy. Money, money, honey, and the nose is getting runny. Extra, extra money makes the fun funnier. Cheat on, go on. Money, 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 you need some more honey. Hustling for nothing in the dash trap of existence. Precious money, money, precious money, money, precious money, money. Give it to your wife. Bueno, aquí ya nos vamos a colar en la siguiente canción, ¿vale? De hecho, me lo advertía aquí nuestro amigo Son de Bueu, pero es que está guay porque te invita, ¿no? Te invita a seguir. Así que bueno, hemos escuchado este Survivor, que era lo interesante. Me ha gustado ese final, que también comentaba que estuviéramos atentos. Me ha hecho gracia, ¿no? Que hiciera ahí gritar a todo el mundo. Sí. Así que muy interesante. Me parece una propuesta original. Desde luego, como diríamos por mi tierra, cada uno de los tres son de su padre y de su madre, ¿eh?
totalmente distintos. Esto de... Pero total, Sí, ¿eh? sí, sí, cada uno va como le da la gana. Em, pero muy bien, la sensación que me da en general es bastante, bastante buena. Bueno, pues claro, este tema que es todo un himno, ¿no? De Destiny Child, que además se basa en la resiliencia, en la superación, en el orgullo personal, pues se ha transformado en una canción con un enfoque rockero, metal alternativo, si lo quieres decir, más crudo, más oscuro, más visceral, cuando empieza ahí a hacer los growls. Es una Sí, reinterpretación bastante curiosa, ese tono áspero conforme va increciendo la canción. Ella desde luego tiene mucho carisma. sí. eh, Además, además que deben ser de Francia, ¿no? Porque están hablando en francés. bueno, o francés o pueden ser, que no lo sé de O dónde son. belgas, o... Claro, efectivamente, efectivamente. Bueno, vamos a investigarlo mientras tanto, pero sí, podría ser belga, podría ser francés o podrían ser Pero la verdad que los tres de Francia, son de Francia. son de Francia. Ujú, Pues son máquinas. El batería me ha molado ese... Cómo ha terminado la canción ahí con el doble bombo a tope. ujú. Y ella cantando, la verdad que lo de Brutal Pop le queda que niquelado, ¿eh? Sí, sí. Que Está claro, al bien. principio, escucha al principio de la canción y decía, Brutal Pop. Claro, claro. Pero claro, como acaba, Sí, 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 sí. Y además está bien, ¿no? Es decir, identificas la canción al instante, sin embargo, sabes que es totalmente distinto. Es una reinterpretación, la hacen suya. La guitarra que usa ella también, una distorsión así densa. Son riffs simples, pero contundentes. La batería, pues muy firme. Los golpes son directos, no hacen ningún adorno sí, además, innecesario. además que es una configuración simple. Simple, sí, 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 sí. Tiene cuatro platillos, el hi-hat, el bombo y un tambor, creo, uno o dos. Claro, efectivamente, efectivamente. El bajo refuerza la parte rítmica y aporta el peso emocional que le tiene que dar. Es un arreglo en general de la banda pesado para sostener esa voz y darle protagonismo, no para competir con ella. Y bueno, desde el primer estribillo se ve que la pieza es un cambio radical con respecto a la original. Y está muy bien. Yo creo que es un cover bastante honesto que puede sorprender. A mí ha conectado conmigo, creo que la gente también ha conectado. Así que muy bien, en general. Gracias, Son de Bueu, por traernos a esta banda nueva en el canal. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la canción. Bueno, si salta una publicidad de la vez, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.